El asesinato de la actriz y modelo Mónica Spear cambió el curso de la agenda en Venezuela. Puso sobre la mesa un problema antiguo, pero sobre el cual no se habla tanto: la inseguridad y la violencia en ese país. Para hablar de este tema y de otros temas también en este país, nos acompaña el analista internacional Gilberto Aranda, de la Universidad de Chile y también de la UNAP. Gilberto, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, partamos de inmediato, Gilberto. Bueno, las estadísticas ponen a Venezuela como uno de los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, 79 por cada 100.000 habitantes. ¿A qué se debe tanta violencia en Venezuela? ¿La polarización política o por los problemas económicos? ¿Cómo se explica esto? Se explica a una multiplicidad de factores, se debe. Por cierto, estamos en un cuadro de polarización política donde todo es blanco o es negro, pero además tenemos que agregar un cuadro de escasez de productos que ha provocado de alguna manera una pauperización de algunos sectores de la población, lo que siempre se constituye en un caldo de cultivo para cierto tipo de prácticas delictuales. Lo que resulta curioso acá es que durante los 14 años del chavismo, uno de sus principales logros fue reducir, ¿no es cierto?, las desigualdades, es decir, se hizo un país más igual, ¿no? ¿Cómo se explica entonces que aumente la violencia? Sobre la base de que siempre hay sectores donde no llega toda esta distribución de recursos y definitivamente una población que todavía continúa en algunos sectores, en algunos quintiles, continúa con condiciones pauperizadas. Y si a esto agrego el ingrediente político, tenemos de alguna manera un polvorín que podría estallar como a través de este hecho, como ha sido la muerte de una ex Miss Venezuela y su esposo, muestra algo que ya se viene arrastrando hace algún tiempo. Claro, muestra algo, tú lo decías, que se viene arrastrando hace ya bastante tiempo, desde que asumió Chávez, ¿no es cierto?, en el 99. Las cifras indican que el número de homicidios, ¿no es cierto?, por cada 100.000 habitantes ha ido aumentando, a pesar de que muchas de las otras cifras mejoraron en Venezuela con el gobierno de Chávez. ¿Por qué se llega a estos niveles de violencia? Insisto en eso. Sí, se lleva por esta serie de factores, pero además tendríamos que agregar adicionalmente otras cuestiones. Lo que cambia en este último tiempo es que bajo el gobierno de Chávez nunca se admitió frontalmente el que las cifras de delincuencia iban al alza. Siempre se decía que era parte de una matriz de opinión opositora. Lo que ha ocurrido más bien al inicio del gobierno de Maduro es el reconocimiento oficial del gobierno, que es un gran tema, y por lo tanto se están tomando las primeras medidas a ese respecto. Claro, tú lo decías también, el asesinato, ¿no es cierto?, de esta ex Miss Venezuela puso el debate, ¿no es cierto?, nuevamente abrió el debate en Venezuela sobre el tema de la inseguridad, la delincuencia, y se convocó, por cierto, por parte del presidente Maduro a una reunión con alcaldes, con gobernadores, oficialistas y opositores. Incluso se vio, ¿no es cierto?, un apretón de manos entre el presidente Maduro y el principal líder de la oposición, Enrique Capriles. ¿Puede ayudar esto a despolarizar un poco el ambiente político en Venezuela, o simplemente fue una reunión que va a quedar en eso y la clase política va a seguir muy dividida y esto ni siquiera va a servir para una especie de acercamiento o para poner solución, ¿no es cierto?, al problema de fondo que están tratando aquí sobre la inseguridad? Creo que es una señal importante. Sin embargo, esta señal no alcanza a todos los alcaldes y gobernadores de la oposición que han pedido medidas adicionales. De alguna manera, alumbrado público simplemente, que vuelva al control de los municipios, el aumento de la dotación de recursos humanos para la policía. Es decir, todavía hay una serie de exigencias de la oposición que ha encontrado en este caso un nicho para posicionar un tema que, insisto, durante la era Chávez se decía que era propaganda de la oposición y que por primera vez en esta inauguración de gobierno de Maduro está en la mesa. ¿Y por qué durante el gobierno de Chávez se evadía este tema? ¿Y por qué hay un cambio entre Maduro y el fallecido presidente Chávez? Porque hay puntos de inflexión, como el asesinato de una ex Miss Venezuela, que es una figura pública que hace que la gente diga, realmente esto puede pasarle a cualquiera y en cualquier lugar. Si alcanza a los poderosos, nos puede pasar realmente a cualquiera. Es muy potente esa mirada. Pero yo quisiera insistir además en lo que me decías antes. Ven, los países que
que en América Latina tienen una presión inflacionaria más alta son Argentina y Venezuela. Argentina con un 26% y Venezuela con cerca de un 56%. En un cuadro de un 56% de inflación aproximada, siempre son los sectores con mayor escasez de recursos los que en definitiva más sufren. Y esto hace que la delincuencia, insista, se focaliza como una práctica de ciertos sectores pauperizados. Pero además con este hecho que ha ocurrido, la sensación en el ambiente de la sociedad de Venezuela es que puede alcanzar a cualquiera este tipo de prácticas delictuales. En un tema ya más político, Nicolás Maduro se está mostrando diferente a Chávez. Pues ya decíamos que en este gobierno se reconoció el tema de la inseguridad como un problema grave, ¿no es cierto?, y que requiere soluciones pronto. Y también el tema de la economía y sobre todo el tema de la inflación, que tú lo nombrabas recién, 56%, que fue una cifra que reconoció el presidente Maduro hace muy poco. Antes se desconocían esas cifras. Sí, yo tengo la impresión es que estamos haciendo un tránsito. Yo diría esto de manera todavía muy preliminar, pero estamos en un tránsito desde un cuadro de dirección altamente personalizada del Estado venezolano, como con el presidente Chávez como figura alfa y omega. Recuerda que hay un politólogo que habló incluso de hiperliderazgo de manera, me parece, muy clara. Estamos pasando un cuadro, diría yo, más bien de poder colectivo, donde ya el presidente Maduro se ha abierto precisamente para suavizar las disputas al interior del chavismo, compartir la responsabilidad del poder y incorporar de alguna manera sectores al interior del chavismo como a que sean, de alguna manera, sigan teniendo cuotas de poder. ¿Y eso no puede terminar debilitando a él? Esa es la pregunta para el futuro, porque esta semana, además de la muerte de esta ex Miss Venezuela, ha ocurrido otro hecho que ha sido confirmado como presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que es una señal de que el poder, la constelación del poder venezolano está teniendo una dirección algo más colectiva. Por cierto, que esto puede terminar debilitándolo, pero todavía estamos en el ámbito de lo que podría pasar. Claro. Se decía que a fin de año y el inicio, ¿no es cierto?, de este 2014 era clave de alguna manera para el presidente Maduro. Hubo elecciones de por medio, ¿no es cierto?, el 8 de diciembre. Se especuló mucho con que podía tener una derrota importante. Finalmente no ocurrió así. Salió bastante bien parado el oficialismo y particularmente Maduro, porque en los días previos, ¿no es cierto?, estaba todo el tema complicado con el tema de los saqueos, de la inflación. Incluso algunos llegaron a hablar de un posible estallido social o de que podía caer Maduro. Finalmente eso no pasó. ¿En alguna medida se estabiliza el gobierno Maduro o todavía podrían ocurrir cosas, digamos, en un tiempo no muy largo que puedan terminar debilitando o terminando de manera anticipada el gobierno de Maduro? Yo creo que un tema que es necesario abordar es la presión inflacionaria. ¿De acuerdo? Y en ese sentido es un tema que todavía habría que abordarlo. Yo pienso que todavía es posible hacerlo porque no está absolutamente, en lo que se llama en términos absolutos, fuera de control. Hay escasez de recursos. En la medida en que ese problema no se solucione, creo que siempre va a tener algunas interrogantes. Pero de cualquier manera, las elecciones, yo creo que en general, si uno lo ve a la luz de lo justo, lo ajustado que fue el triunfo en la presidencial, constituye en general una buena noticia para lo que es el chavismo y para Maduro. Lo que queda por venir entonces, ¿qué va a ocurrir a futuro? También me parece que lo que ha ocurrido respecto a instruir al ministro del Interior para reunirse con alcaldes y gobernadores puede ser una buena señal respecto a que entre los alcaldes y gobernadores hay opositores, una buena señal de consenso mínimo en algunos temas. Una última pregunta, Gilberto. ¿El chavismo está en crisis o simplemente va a seguir por mucho tiempo más, como ocurre en Argentina, por ejemplo, con el peronismo? Crisis no significa una cuestión terminal, crisis significa algo que se transforma. Por lo tanto, yo sostengo que está todavía viviendo una crisis que hace que sus coordenadas domésticas e internacionales se estén rebarajando. Y vamos a ver si este chavismo, esta tendencia, se transforma finalmente con el sucesor Maduro o si mantiene alguna de las características que lo habían tipificado como tan especial durante las épocas del presidente Chávez. Bien, pues Gilberto, gracias por acompañarnos en la entrevista. Muy amable, gracias. Bien, ahí estaba entonces la entrevista internacional con el analista Gilberto Aranda.